Buenos días, alumnos y alumnas. Vamos a ver electricidad 1 o electricidad estática, que era lo que ya vimos, pero para que lo recuerden para hacer las actividades que vienen más adelante. Lo primero que tenemos que ver es el aprendizaje del objetivo, reconocer las propiedades de las cargas eléctricas, comprender los procedimientos para cargar eléctricamente un cuerpo, comprender el funcionamiento del péndulo eléctrico y del electroscopio, comprender la importancia de la electricidad en la vida cotidiana, todo eso. Lo primero que vamos a ver es el átomo. El átomo, no se olviden que estaba compuesto de protones, neutrones y electrones. En el núcleo están los protones y los neutrones y alrededor del núcleo están girando los electrones. No se olviden que lo único que puede saltar de un átomo a otro son los electrones. Los protones y los neutrones no los saltan, es casi imposible. Y lo otro más importante también era que la masa del protón es muy grande comparado con la masa del electrón. También vimos la carga eléctrica y que vimos que la carga eléctrica del protón y la carga eléctrica del electrón son iguales, tienen el mismo valor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que una es positiva y la otra es negativa. Pero no confundir, la carga eléctrica es la misma, pero las masas son diferentes. ¿Qué son los electrones libres? Son los electrones que pueden saltar de un átomo a otro. A eso se le llama electrones libres. También que vimos las cargas. ¿Qué vamos a decir? Un cuerpo que está neutro significa que tiene las mismas cantidades de protones que de electrones. O sea, la suma total o la carga neta me da 0. Un cuerpo que está cargado negativamente es aquel que tiene un exceso de electrones o tiene mucha cantidad de electrones. Un cuerpo que está cargado positivamente es aquel que tiene un déficit de electrones o tiene muy pocos electrones. Para un cuerpo negativo como es este, si yo sumo y saco la carga neta de ambos, 3 positivos, 5 negativos me da -2. Por lo tanto, tiene un exceso de electrones. En cambio, una carga positiva tiene +3 -2. Si yo ambos los sumo, me da +1. Por lo tanto, tiene un déficit de electrones. Como han visto, yo hablo de electrones, nunca de protones ni de neutrones, solo electrones, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo único que se mueve de un cuerpo a otro o de un átomo a otro son los electrones, nada más. No se olviden de eso, que es muy importante. ¿Qué más vimos? Vimos los materiales conductores y los materiales aislantes. ¿Cuáles son los materiales conductores? Son aquellos, como su nombre lo dice, conducen la electricidad. Pero también que lo que es un material conductor, como por ejemplo un metal, es aquel que los electrones pasan libremente por ese cuerpo, sin tener resistencia. A eso se le llama conductor. Todo material que los electrones pasan libremente se le llama conductor, como por ejemplo el metal. El mejor conductor en metal va a ser el oro, pero también tenemos el cobre, cualquier metal. También tenemos un buen conductor, el agua. No se olviden, el agua es un muy buen conductor. ¿Qué son los materiales aislantes o dieléctricos? Son aquellos materiales que el electrón no pasa libremente, queda detenido. Como por ejemplo la madera seca. La madera seca es muy buen aislante. ¿Cuál es el otro material aislante? El plástico. El plástico es muy buen aislante. Por ejemplo, en un cable, cuando yo enchufo, dentro del cable están hechos de metal. ¿Para qué? Para que la electricidad avance. Pero recubierto ese material de metal está de plástico, de PVC. Por ende, como está recubierto por ese material, es aislante y no me da la corriente.
Lo otro que vimos, la ley de los signos, que es lo que me dice, cargas iguales se repelen, o sea, se separan, cargas diferentes se atraen. Eso es la ley de los signos. Cargas iguales repelen, o sea, se separan. ¿Con qué se separan? Con la fuerza eléctrica. Y cargas de signos contrarios se atraen, o sea, se juntan. ¿Con qué se juntan? Con la fuerza eléctrica. También, ¿qué vimos? Vimos la ley de conservación de las cargas. ¿Qué me decía? Que la suma de antes, la suma de las cargas antes de ponerla en contacto, frotar o lo que sea, es lo mismo a la suma de después de hacer ese proceso. Por ende, lo único que yo puedo decir es lo que tenemos acá, que las cargas QA y QB mayúsculas, que son antes de ponerla en proceso de electrización, es lo mismo que la suma después de ponerla en electrización. ¿Ya? Ahora, importante, yo no sé con qué cargas quedan cada una, no lo sé y no lo puedo saber, a menos que me digan una que queda cargada positiva y el valor, y ahí ya puedo sacar la otra. Seguimos. Conservación de la carga fundamental. ¿Qué es lo que me dice esta conservación? Que el electrón siempre se traspasa en forma entera. No puedo partir el electrón a la mitad, ni un tercio, ni un cuarto, nada. Si yo tengo un electrón, puedo traspasarlo, pero la mitad, o sea, partirlo es imposible, porque si lo parto ya no es un electrón. ¿Y qué es lo que es la carga fundamental? La carga fundamental es la mínima carga que yo puedo traspasar. ¿Y cuál sería la mínima carga? 1, un electrón. Entonces la carga fundamental es un electrón. ¿Qué también vimos? Vimos formas o métodos de cargar un cuerpo. Primer método, por frotamiento. Condiciones. Dos cuerpos distintos y neutros. Tienen que estar dos cuerpos distintos y neutros. ¿Y cuál es la condición final? Que ambos cuerpos terminan con signos opuestos, o sea, cargas diferentes, uno positivo y el otro negativo. El valor no lo sé porque no me dicen, pero lo único que puedo decir es que me quedan con cargas diferentes, o sea, se atrae. Segunda forma de cargar un cuerpo es por contacto. Y aquí, condiciones. Dos cuerpos pueden ser diferentes o iguales, da lo mismo, no como un frotamiento, porque el frotamiento eran diferentes, uno neutro y otro cargado. Por lo tanto, la condición es que uno tiene que estar cargado, a lo menos uno cargado. ¿Cómo quedan ambos cuerpos? Finalmente, ambos cuerpos quedan con la misma carga, el mismo signo. Siempre van a quedar con el mismo signo, por contacto. Y la tercera forma de cargar un cuerpo por inducción. ¿Qué es lo que es inducción? O condiciones, dos cuerpos pueden ser iguales o diferentes, uno neutro y otro cargado. Por lo tanto, a lo menos tiene que estar uno cargado, sí o sí. En la condición final, antes de saber cómo queda finalmente, hay un proceso que se llama polarización. ¿Qué es lo que es la polarización? En ese dibujo lo vemos. ¿Qué es lo que es la polarización? Es el ordenamiento de los electrones. ¿Qué quiere decir? En un lado se van los positivos para allá y en el otro lado se van los negativos. El ejemplo más claro de la polarización es una pila o una batería. Por eso las pilas y las baterías en un lado tienen negativo y en el otro lado tiene positivo. Y finalmente, cómo quedan los cuerpos después de inducción es que uno queda positivo, en este caso, y el otro queda negativo. O sea, quedan con signos contrarios. Siempre quedan con signos contrarios. Ahora, en la inducción, el cuerpo se acerca al otro, no lo toca. En cambio, en
Contacto, ambos cuerpos se tienen que tocar. Se tocan es contacto. Se acercan es inducción. Y por último nos queda el péndulo eléctrico. ¿Para qué me servía el péndulo eléctrico? Para ver si el cuerpo estaba eléctricamente cargado o estaba neutro. Entonces tenemos el péndulo que está neutro. Si yo le acerco un cuerpo a este péndulo y el péndulo no se mueve, significa que el cuerpo que yo le acerqué está neutro. Pero si yo le acerco el cuerpo al péndulo y el péndulo se mueve, significa que el cuerpo está cargado. Para eso me sirve el péndulo eléctrico, o también llamada máquina electrostática. Y el electroscopio es exactamente lo mismo que el péndulo, pero un poco más sofisticado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el electroscopio, como se ve en la figura, yo el cuerpo lo toco, o sea, toco la esfera metálica. Al tocarlo, lo estoy poniendo en contacto. Por lo tanto, el electroscopio me sirve igual que el péndulo para saber si el cuerpo está cargado o no. Si yo lo acerco y las varillas no se mueven, el cuerpo que yo lo acerqué y lo toqué, porque está en contacto, está neutro. Pero si yo lo acerco y lo pongo en contacto y las varillas se abren, significa que está cargado. Ahora, no se olviden, en el anterior, en el péndulo, yo lo acerco, no lo toco, por lo tanto el proceso que estoy haciendo acá es inducción. En cambio, en el electroscopio estoy haciendo contacto porque lo estoy tocando. Esa es la diferencia entre el péndulo y el electroscopio. Pero ¿para qué me sirven? Es lo mismo, me sirve para las dos cosas igual. Entonces, ya tenemos el resumen de la clase, que ya la vimos presencialmente en el colegio. Le hice de nuevo el resumen para que aprenda, o si se le olvidó, para que aprendan. Y tenemos la síntesis de la clase, que vimos carga eléctrica, cómo pueden ser, sus propiedades, qué poseen y mediante qué podemos cargar un cuerpo. Ahora van a ir a las actividades de Santillana y ahí van a hacer dos ejercicios que se llaman forma de electrización y carga eléctrica. Terminan esos ejercicios y van a pleno a hacer la evaluación. Y la próxima semana tenemos la retroalimentación de la evaluación. No olvidar, la evaluación de pleno tiene tiempo. En las actividades sale todo detallado, por lo tanto, lean las instrucciones. Ahí sale todo detallado, ¿ya? Cualquier duda me la envían por mensaje para yo responderle. Y no olvidar de poner presente en el foro, ¿ya? Ya, chicos, espero, y chicas también, espero que se hayan recordado de la materia que vimos y ahora trabajar con harto ánimo para después ir a la evaluación. Saludos, que estén bien y nos vemos la próxima semana con materia nueva para saber a través de circuito eléctrico. Saludos, bye, cuídense.